La liga de expansión no es perfecta, eso creo que todos lo sabemos. Pero destruir es más fácil que construir. Y como a nosotros no nos gustan las cosas sencillas, vamos a hacer una lista de lo que le cambiaríamos a la división de plata del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Y en este caso vamos a hacer una lista que puede llegar a ser polémica, pero también creo que puede llegar a ser un ejercicio interesante, porque te invito a ti que estás del otro lado a que antes de que continúes con el video hagas tu lista. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus aportes? ¿Cuáles son esas cosas que necesita esta categoría para crecer? Yo voy a dar 5. Bueno, vamos a hacer un poco de trampa, pero a donde quiero llegar es a proponer cosas nuevas en medio de la tormenta y aprovechando la vorágine por la decisión del TAS, el juicio, la Federación Mexicana, el G6. Bueno, aprovechando este parteaguas, vamos a proponer la siguiente lista de cosas que para un servidor, para Carlos Alberto Valdés, quien te saluda en estos micrófonos y en este video también, serían cuestiones a tener en cuenta si es que queremos verdaderamente mejorar y multiplicar el alcance de esta división. Así que sin más tiempo para perder, comenzamos con el primer punto a mejorar en esta liga de expansión. Y el primer punto tiene que ser el elefante dentro de la habitación. Tenemos que sacarnos por completo lo que todos sabemos, lo que todos queremos, pero más allá del qué, yo me quiero enfocar en el cómo. Y es que lo que necesita esta división es ascenso. Sin lugar a dudas, el objetivo deportivo tiene que ser el primer punto y el más importante. De hecho, es por lo que han luchado los clubes de esta división para volver a tener este ascenso. Pero para mí, uno es insuficiente. Y bajo esta premisa, para mí tendrían que ser al menos 2. Para muestra, modelos que han funcionado fuera de México, como lo es en Inglaterra, donde hay 3, como es en España, que también hay 3, como es en Italia, que también hay 3 ascensos, inclusive como es en la Bundesliga, en la Liga Federal Alemana, donde hay 2 directos y uno se juega una promoción, es decir, el antepenúltimo de la primera categoría contra el tercero de la segunda. Y si el segunda división puede vencer al de primera categoría, cuestión que se ha dado, que últimamente no ha ocurrido, pero ha pasado, sí se han dado casos, entonces el de segunda división asciende y el de primera categoría desciende. Pero a donde quiero llegar es que al menos se necesitan 2 por sanidad del fútbol mexicano. Y de hecho, hilo el segundo punto de manera inmediata con lo que habíamos mencionado en el primero. Y es que esos 2 ascensos tendrían que venir en 2 competencias diferentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Tendría que haber 2 competiciones dentro del propio circuito. Y no me quiero quedar con el objetivo sencillo o con la respuesta fácil de que suba el de apertura y que suba el campeón de clausura. No, yo iría más allá, porque el segundo punto tendría que ser torneo largo, temporada completa. Y el sistema de competencia que yo propongo es este torneo largo donde el campeón de la temporada ascendería, pero como en México nos encanta el mata-mata, nos encanta el playoff, nos encanta la liguilla, bueno, en ese caso, que del 2 al 9 se enfrentasen en la liguilla de toda la vida
y ahí se defina al segundo ascendido. Así que esto impulsaría los proyectos largos, les daría paciencia y les daría margen de maniobra a todos los clubes, y además premiaría al que haga de mejor manera las cosas a lo largo de toda la temporada. Así que el campeón en puntos, luego de la X cantidad de jornadas a enfrentarse en 2 vueltas, ascendería de manera directa. Pero el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente hasta el 9, tendrían esa oportunidad de meterse a la primera división por la vía del ascenso, ganando esa liguilla, que significaría nada más y nada menos que la promoción al máximo circuito. Nos vamos al tercer punto, y es que sí o sí la liga de expansión tendría que aumentar su cantidad de equipos. 15 es muy poco, muy poco para considerarse una división completa, porque hay infinidad de proyectos y ya hemos hecho ese ejercicio aquí en la Liga de Plata MX. Podríamos mencionar a los Tecos, podríamos mencionar a Cimarrones, podríamos mencionar a Celaya, estas 2 franquicias congeladas, podríamos mencionar a los Tiburones Rojos del Veracruz, podríamos mencionar a los Jaguares de Chiapas, podríamos voltear a ver a Matamoros, que tiene años haciendo las cosas de buena manera en la categoría inferior, en la de bronce, en la Liga Premier. Podríamos voltear a ver a los Cabos United, al Racing de Veracruz, que ahí en Boca del Río está haciendo las cosas de forma interesante. Podríamos ver a La Piedad, podríamos ver a Salamanca, podríamos ver a tantos y tantos equipos que al menos merecerían la oportunidad de estar en la categoría de plata, pero que esa oportunidad se la ganasen por la vía deportiva. Así que, sin lugar a dudas, 15 es muy poco y yo aumentaría al menos a 20. Sí, 20 equipos para que el torneo largo hipotético que proponíamos en el punto anterior se jugase a 38 fechas y a partir de ahí pudiéramos tener, número 1, desarrollo de futbolistas. Entre más juega un profesional, más crece, y eso es una ley absoluta de este deporte, donde yo de manera constante trato siempre en mis análisis decir que no hay absolutismos en este deporte, pero de los pocos que sí, es que entre más juegues, mejor jugador te conviertes, en especial en ciertos momentos de tu carrera. Así que yo llevaría este modelo de la segunda categoría a 38 fechas más liguilla, es decir, un jugador en un proceso de crecimiento de nivel futbolístico, en dado caso que no consiguiera el ascenso por la vía de los puntos de campeón de temporada, aspiraría a disputar un total de 44 duelos en un año calendario, a diferencia de la cantidad paupérrima a la cual puede aspirar actualmente, porque en el mejor de los casos, y estoy hablando del mejor de los casos, aspirarías a jugar 42 partidos, pero hay tremendas variables para llegar a eso, y ese 42 simplemente estaría al alcance de 1 o máximo 2 equipos, entre liguillas, entre campeón de campeones. Si se enfrentan los 2 mismos equipos en las 2 respectivas finales, tanto apertura como clausura, llegarías a 42 en total, teniendo en cuenta que en apertura ganase uno y que en clausura ganase otro. Pero si no, hay jugadores que si juegan el 100% de los minutos de un equipo que no califica la liguilla, simplemente en una temporada disputa 28 partidos. ¿Crees que es suficiente para mejorar su nivel? Entonces, si respondiste que no, entonces me estás dando en consecuencia la razón de que sí o sí tendría que haber mayor cantidad de encuentros en el calendario. Y sobre todo, el argumento principal de este tercer punto
tendría que ser que con 20 clubes, más plazas podrían estar en esta categoría y la liga de expansión llegaría a más lugares alrededor de nuestro país. Nos vamos al cuarto punto, pero antes, si tú te estás quedando con las ganas de algo más polémico, quédate al final, porque el quinto punto no le gusta o no le gustaría a ningún club de la liga de expansión, por contradictorio que esto puede llegar a sonar. En el cuarto punto, y siguiendo con el hilo, tenemos que llegar a un punto neurálgico, importantísimo y que también es polémico. Y es que hay que quitar por completo el límite de edad, que es muy laxo con esta versión de Liga de Expansión. Pero ninguna segunda categoría verdaderamente importante, y eso hablando de las mejores a nivel mundial como lo es la Championship, para mí la mejor segunda categoría del mundo, muy de cerca la Liga High Promotion en España, la Zweite Bundesliga en Alemania, la Serie B en Italia, la Liga 2 en Portugal, la Ligue 2 en Francia y para donde voltees, inclusive la segunda categoría de Arabia Saudí me parece que tiene sus cosas muy interesantes, sobre todo desde el tema del poder adquisitivo, pero a donde quiero llegar es que en ninguna de esas ligas hay límite de edad. Y eso es un mal del fútbol mexicano, porque por más que yo sea uno de los principales propulsores de la Liga Premier y de la Liga TDP, para mí es un tremendo lastre el límite de edad, que además al hacerlo laxo ni siquiera termina cumpliendo con su principal objetivo, que es hacer categorías verdaderamente juveniles. Pero tomando el ejemplo de la Liga de Expansión, creo que no hay sentido alguno en que haya límite de edad, porque el tema de los jóvenes, aquí yo lo quiero englobar en una obligación. Le quitas por completo el límite de edad, pero obligas a cada uno de los equipos, les guste o no les guste, a que precisamente tengan equipo en la categoría de la base de la pirámide, es decir, la Liga TDP, que acaba de comenzar con su temporada y que tiene más de 240 equipos profesionales alrededor del país. Así que si tú obligas a los 20 equipos de esta hipotética y magnificada categoría de plata, bueno, ellos tendrían su filial, ahí pasaría la obligación y a partir de ahí, por convicción, que me parece que es algo fundamental en este deporte, por convicción podría darle oportunidad a los jóvenes, pero no de la mano a un requerimiento dentro del terreno de juego o a una limitante. ¿Por qué? Porque lo que más quiere como modelo cualquier liga alrededor del mundo, sobre todo cuando es profesional, cuando es con límite de edad como la Sub-19, como la Sub-17 aquí en México, como la Premier League Sub-21 en Inglaterra y demás ejemplos, evidentemente el objetivo pasa a ser mucho más formativo, pero cuando saltas la barrera y llegas al punto profesional, tu principal objetivo tiene que ser crear un espectáculo atrayente, un producto que le llame la atención a la gente, y a veces los veteranos, por haber tenido paso por la primera categoría, por la selección nacional en muchos casos, o inclusive poder traer a jugadores veteranos de nacionalidad extranjera, podría potenciar el negocio. Y si tú limitas tratando de apoyar al joven y simplemente dándole un hueco mientras el reglamento le ayude y esté de su lado, creo que no estás cumpliendo con el objetivo de generar un producto verdaderamente atrayente y atractivo, y al contrario, le terminas quitando mérito a la participación de tus jugadores jóvenes, porque si tú los estás alineando simplemente por el año de nacimiento y cuando dejen de cumplir con esa condicionante a favor, finalmente serán jugadores desechados y has desperdiciado un hueco que es el baluarte más valioso que tiene un club profesional. Aquí,
Y antes de llegar al polémico quinto punto, voy a hacer un bonus track. Y es que, como condición adicional o como punto añadido, la Liga de Expansión, el Ascenso MX, la Primera A, la segunda categoría del fútbol mexicano, sí o sí necesita un presidente autónomo y alguien que responda por la propia división. Porque si yo critico a la Liga EA Sports en España, Javier Tebas, el presidente de la Primera División Española, va a saltar en defensa de la liga. Si yo critico a la Liga MX, va a saltar Mikel Arriola. Si yo critico a la Liga Premier, va a saltar el contador público Pepe Vázquez. Si yo critico la Liga TDP, que es la quinta categoría del fútbol mexicano, va a saltar José Escobedo Corro. Pero si yo critico a la Liga de Expansión, como a Mikel Arriola no le importa un carajo esta categoría, no va a saltar absolutamente nadie para defenderla. Y no existe una figura presidencial para acercarse y quejarse de lo que no te gusta. O lo que le ha ocurrido al G6, donde ha tenido que chocar contra la federación, que los termina agrupando dentro de su propia asociación, y es por ello que hay una revolución en esta división. Así que como bonus track, la Liga de Expansión necesita sí o sí su propio presidente. Y nos vamos al último punto, y es que, como dijera Bon Jovi, para ganar hay que perder. Y en este quinto y polémico punto, si estamos pidiendo 2 ascensos, en consecuencia tiene que haber 2 descensos. No hay cosa más natural, aunque a veces te beneficie y a veces te perjudique, que haya un movimiento en cuanto a divisiones. Porque podemos criticar a la Liga MX y decir, tiene que haber ascenso, tiene que haber promoción de segunda a primera, pero también tiene que haber promoción de tercera a segunda, y que sea trabajo de la Liga Premier. Por cierto, si les gustaría un video referente a la categoría de bronce, más allá de que nosotros somos la Liga de Plata, déjalo ahí en los comentarios y podemos armar un video explicándote cómo, cuándo y dónde se juega la Liga Premier, que tanto hemos mencionado a lo largo de nuestro contenido. Pero bueno, lo más sano del mundo sería tener una liga de bronce donde tuviéramos 2 sectores. ¿Por qué? Por cuestión económica y por condición geográfica, este país se tiene que dividir en 2 zonas para economizar los viajes y para economizar el modelo de la categoría de bronce. Entonces, crear 2 grupos con la cantidad de equipos que termine decidiendo la propia Liga Premier, pero que todos, absolutamente todos los clubes que estén en esta categoría pudieran ascender. El que no tenga condiciones, que se vaya a la Liga TDP. Así de sencillo. Que ahorre, que construya un estadio, un club deportivo. Se dice fácil, lo sé, es muy complejo, pero si tú quieres estar verdaderamente en una aspiración constante de seguir creciendo, tendrás que invertir, pero para ello la Liga de Expansión tendría que tener 2 descensos. Lo más sano, último y penúltimo. Ya no tendríamos a Alebrijes de Oaxaca, ya no tendríamos a otros clubes, al menos de momento, pero sería lo más sano, sin lugar a dudas, el que tuviera también descenso, por más que no le gustaría absolutamente a nadie, ni al G6, ni a ninguno de los 15 clubes, pero sería lo más natural y también, volteándose a ver en un espejo, lo más justo. Así que, sin lugar a dudas, el punto número 5 tiene que ser que haya descenso en la Liga de Expansión. Así que, señoras y señores, esos son mis 5 puntos, más el bonus track. Pero quiero leerlos
ahora que ya me escucharon, y es por ello que les proponía el ejercicio de que antes de que me escucharan, propusieran cuáles serían sus 5 puntos. Pero habiéndome escuchado, ¿qué les parece? ¿Estoy soñando? ¿Beneficiaría o no beneficiaría al fútbol mexicano? ¿Ustedes qué propondrían? Si tuvieran un asiento en la mesa de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿cómo ayudarían a crecer a esta división? Los leo y también les escribiré ahí en la cajita de comentarios. Mientras tanto, te agradezco a ti por haber visto este video. Suscríbete al canal, activa la campanita, síguenos en redes sociales porque nosotros somos la Liga de Plata MX y aquí hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Gracias por haberle dado clic y nosotros nos escuchamos en la próxima.